Hola, ¿cómo están? Los invito a compartir un nuevo tema juntos en esta noche. Lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 8, que dicen así: La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vieron que venimos compartiendo y hablando sobre el tema de la iglesia, de ser comunidad. Y el martes pasado hablamos de cuáles fueron o se encuentran en la palabra de Dios como las primeras comunidades que podemos encontrar en la Biblia. Hoy vamos a hablar de la iglesia que debe ser testigo en el mundo. Si hablamos de personas, por ejemplo, que tienen cargos, un intendente, por ejemplo, lo es de una ciudad, un gobernador lo es, en este caso en nuestro país, de una provincia. Un decano, por ejemplo, es el que dirige una universidad. Un comandante del ejército es el que dirige las tropas de tierra, por ejemplo, en nuestro país. Una directora de escuela es la que dirige en un colegio. Pero si hablamos de lo que le compete a cada uno, el intendente de nuestra ciudad, por ejemplo, no puede tomar decisiones sobre otra ciudad, al igual que el gobernador no puede tomar decisiones sobre otra provincia, el comandante del ejército no puede tomar decisiones sobre los de la Fuerza Aérea, por ejemplo, el que es decano de una universidad no puede tomar decisiones sobre otra, y una directora de escuela no puede tomar decisiones sobre otro colegio que no sea el de ella. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen límites que están establecidos por reglamentos, por estatutos, los cuales le prohíben tomar decisiones donde no les corresponde, más allá de los límites de donde ellos pueden dirigir y tomar la decisión que le compete en cada lugar. Para nosotros, los hijos de Dios, es totalmente distinto. ¿Qué diferente que es? ¿Y por qué? Porque Jesús nos ordenó a cada uno de los hijos de Dios a que fuéramos, dice, a todas las naciones e hiciéramos ¿qué? Discípulos y discípulas. No tenemos límites o rangos que no podemos traspasar. Por lo tanto, el mensaje de Dios es para todas las personas y de todas partes del mundo. Dice el libro de Hechos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en donde, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hubo un mandato, hubo una decisión de Jesús. Le dijo: ustedes no se vayan, no salgan de los límites de Jerusalén, esperen ahí,
porque ahí van a recibir el poder del Espíritu Santo y luego de eso van a poder empezar a ser testigos de Jesucristo. ¿Qué es un testigo? Testigo es a alguien que presenció un evento y cuenta, por ejemplo, lo que vio. Jesús quería que sus discípulos cuenten, por ejemplo, ¿qué cosas? Las maravillas que le vieron hacer a él. Por ejemplo, sanar enfermos, resucitar personas muertas, morir en la cruz por todos nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, resucitar, por ejemplo, como resucitó al tercer día, y ascender al cielo, como le vieron también algunos de sus discípulos ascender el día de la ascensión. Primero, partícipes presenciales, y luego dice, comenzando por Jerusalén, pasar a Judea, a Samaria y más allá de cualquier límite para poder extender el Evangelio. Lo que les estaba diciendo Jesús a los discípulos en ese momento, y como a 500 personas que eran seguidoras de él en ese momento también, es que vivirían algo que iba a ser totalmente emocionante en el día de Pentecostés. ¿Y que sería qué cosa? El trampolín, la manera de poder saltar a algo totalmente distinto de lo que ellos venían haciendo. ¿Para qué? Para comunicar el ministerio que Cristo había comenzado y que ahora ellos debían continuar. Ahora, ellos habrán comprendido que Jesús les decía esto porque, por ejemplo, no lo iban a ver más. Más aún, ¿cómo habrán quedado cada uno de ellos después de lo que, por ejemplo, les prometió? Que iban a recibir poder, que al descender el Espíritu Santo sobre ellos, ellos iban a poder hacer las mismas cosas que Él había hecho. ¿Habrán comprendido en ese momento, en ese instante, lo que Jesús les estaba diciendo y lo que iba a suceder? Fíjense que Jesús desapareció en el cielo y, por ejemplo, ellos ya no lo vieron más. Entonces, imaginémonos que de golpe alguien nos dice, bueno, ustedes se tienen que quedar en este lugar, va a pasar algo maravilloso, a partir de eso que suceda, ustedes ahí van a poder empezar a dar un testimonio mucho más feroz, en el sentido de que va a ser un testimonio pujante para poder llevar el ministerio que el mismo Señor Jesús inició y que muchos pudieran llegar a creer, e inclusive muchos, por el testimonio de los apóstoles y de sus seguidores, pudieron llegar a ser sanados y recibir un montón de bendiciones que hasta ese momento ninguno de ellos había recibido. La historia reflejada en el libro de Hechos, por ejemplo, después de este acontecimiento que leímos en esta noche y de lo que Jesús les venía pidiendo a ellos en los evangelios, da cuenta que, por ejemplo, la historia en el libro de Hechos, cuando ya se inicia el capítulo 2, que los creyentes que recibieron el Espíritu Santo, como Jesús les había prometido a los discípulos. O sea, ahí se ve cómo ellos recalcan que lo que Jesús les había dicho se cumplió, que recibieron el Espíritu Santo y que las personas que empezaron a escucharlos a ellos y vieron cómo ellos estaban maravillados, se sentían también totalmente sorprendidos. Y entonces ahí la iglesia empieza a crecer de una manera que hasta ese momento no se había desarrollado. Todos, dice, que quedaban maravillados de las cosas que sucedían. Pedro, por ejemplo, más adelante, también ahí en el capítulo 2, le explica a la gente lo que estaba sucediendo, hablándoles de qué cosa, de la resurrección de Jesús, y qué les dijo, de lo cual todos nosotros, incluyéndose él, somos testigos. Ahora, fíjense, ahora ya él podía hablar diciendo que había sido testigo de las cosas que venían a anunciar, porque había habido alguien antes
que había hecho las cosas de tal manera, que había vivido de tal manera, que pudo superar la muerte y volver a la vida y ascender a los cielos, y ellos habían sido testigos de esas maravillas que Jesús les había indicado. También podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, los milagros que van ocurriendo y donde ellos mismos se encargan de recalcar que sucedieron esos milagros. Y dice, por la fe en su nombre. Cuando hablan de los milagros que sucedieron, dice que se sucedieron por la fe en su nombre, pero no en el nombre de los apóstoles, no en el nombre de los discípulos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús que se dio en la cruz por la vida de ellos y de cada uno de nosotros. Por eso podemos decir en esta noche que los mensajes tanto de Pedro como de Juan que aparecen en el libro de los Hechos hicieron que el número de creyentes aumentara de esos 3.000 que hablan primero a 5.000, y los cuales, ¿qué pasa? Siempre resaltaban, ¿qué cosa? El mensaje de ellos, la muerte y la resurrección de aquel que vino a dar todo por aquellos que más lo necesitaban. Ellos entonces se convirtieron en testigos en Jerusalén, así como Jesús les había dicho que ocurriría. Ellos empiezan a ver el obrar del Espíritu por y a través también de la vida de ellos, pero recalcando que el mensaje era dado por aquel que vino a glorificar a su Padre y que no es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Así como ellos se convirtieron en testigos en Jerusalén y luego pasaron a Judea, a Samaria, un pueblo los cuales se odiaban entre ellos, los cuales ni siquiera podían mantener una mirada, no se tenían que ni siquiera mirar de tanto que se odiaban. En Samaria también ellos fueron testigos, porque Jesús también, recordemos que se encontró con la mujer samaritana y la familia de ella salió al encuentro luego y le pidió que se quedara. Fíjense, el mensaje, el mismo que Jesús proclamó, también se proclamó en la ciudad de Samaria. Todos nosotros ahora en este tiempo, como cristianos, tanto mujeres como hombres, ¿qué cosa tenemos? Tenemos la responsabilidad de anunciarles no a los que nosotros queramos, sino a todos, ¿qué cosa? El mensaje de la nueva vida que hay en Jesús. Porque Jesús vino a implantar una nueva manera de vivir y quiere mostrarla y que la mostremos a todos aquellos que aún no le conocen. El Evangelio, dice la palabra, que se extendió por todos lados. No solo ese Evangelio se extendió por el testimonio de los apóstoles y de aquellos que creyeron en ese momento, que sino también a lo largo de la historia de estos 2000 años o más, el Evangelio se fue transmitiendo en el boca a boca, en el palabra a palabra, en la mano extendida, en la mano que sustenta, en el abrazo que acoge a aquel que está caído, en la mano que extiende un alimento, en aquel que visita a un enfermo, en aquel que se da, por como se dio Jesús. El mensaje se extendió a distintas partes del mundo, que era lo que Dios esperaba de su pueblo y era lo que Jesús esperaba de sus discípulos y de todos sus seguidores para que el mensaje se siguiera transmitiendo. El mensaje se extendió por todos lados. Y así como lo hicieron ellos, como lo hicieron muchos hijos de Dios, es tiempo que nosotros también lo hagamos en este momento. Ellos lo hicieron porque fueron llenos y guiados del Espíritu Santo. Nosotros también podemos tener la misma autoridad de poder llevar el mensaje como ellos lo llevaron, siempre proclamando que el mensaje es del Señor Jesús, que da todo por cada una de las personas y no por nuestros ejemplos personales o nuestras propias maneras de vivir. Ellos tuvieron el deseo, ellos tuvieron la convicción de mostrar lo que es ser comunidad, iglesia de Dios a todos en el tiempo,
en el cual a cada uno de ellos le tocó vivir y transitar, donde Dios le dio la oportunidad de transmitir ese mensaje. ¿Dónde entonces debemos hacerlos nosotros en este tiempo? Y creo que el primer espacio que tenemos que aprender a dar un mensaje como corresponde de lo que es la vida verdadera de Jesús, como lo hicieron los discípulos, por ejemplo, en Jerusalén, o sea, en la casa donde le dijo Jesús que se quedaran ahí en ese terreno, es empezar por nuestra casa, por nuestra comunidad. Cuando hablamos de comunidad, se acuerdan que la comunidad empieza entre dos personas, porque necesitan el diálogo, la ayuda entre uno y otro. ¿Qué mejor que transmitir ese mensaje en medio de nuestro hogar, de nuestra familia, y empezar a ampliarlo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con quienes nos contactamos diariamente y por supuesto con la comunidad de fe de la cual formamos parte y aquellos que se acercan o que vamos en búsqueda como iglesia de aquellos que no le conocen aún al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Es tiempo que los demás puedan observar, ver, pero también palpar en qué, en vos y en mí, por medio de nuestras vidas, el verdadero espíritu de comunidad al cual nos llama Dios en este tiempo a cada uno de nosotros. Debemos ser una iglesia testigo en el mundo en el cual Dios nos ha colocado y en este tiempo que nos toca vivir. No podemos amar a Dios verdaderamente si no amamos y servimos a todos los que Dios nos pone al lado o cerca de cada una de nuestras vidas. Seamos entonces iglesia, testigo en el mundo. Los invito a orar. Y ahora, Señor, queremos alabarte y bendecirte y darte gracias, porque el milagro más hermoso ocurrió cuando entregaste a tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Eso hizo que nos diera vida y nos diera vida en abundancia. Y también nos dio la posibilidad de que tú te acercaras por medio de tu tercer persona, el Espíritu Santo, para darnos poder, para darnos autoridad, para que podamos ir y ser testigos en el mundo, en los lugares donde nos toca vivir, de lo que es realmente llevar el Evangelio como Jesús lo hizo. Señor, que perdamos todo miedo, todo temor, que nuestra lengua, Señor, no quede refrenada porque sentimos la necesidad de hacerlo y de anunciarlo para que ninguno se pierda, Señor, y deje de conocerte. Señor, redobla en nosotros ese fuego que necesitamos de tu Espíritu, Señor, para que nos guíe y para que sin temor vayamos a las vidas que aún, Señor, están extraviadas porque no te conocen. Oramos siendo agradecidos y pidiéndote por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro. Que Dios te bendiga.